Muy buenos días. En esta mañana yo quiero hablarles con respecto al servicio en la iglesia y a la autoridad en la iglesia. Hemos de hacer siempre nuestra guía las palabras de Cristo, porque Cristo es nuestro principal ejemplo y es el único modelo a seguir para los cristianos y para las personas en este mundo. Es imposible odiar las palabras de Cristo. Por eso me remito al Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, y dice la palabra de Dios: Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. Debe entenderse que la palabra servidor en este texto precedente no implica la idea de que se está refiriendo a un predicador. Un servidor es alguien que ministra, que sirve, que administra. La palabra siervo implica un servicio aún más pleno y humilde que de un servidor. Era la forma habitual de referirse a un esclavo. Observad detalladamente que Cristo se hizo peor que un esclavo, se hizo peor que un siervo, porque se humilló, se despojó de su gloria. El que sea grande en la iglesia entonces ha de ser un siervo, pero el que ha de ser el mayor debe ser también ser un servidor. Y al ser un servidor se constituye en una persona de ejemplo para todos los miembros de la iglesia. Queridos amigos, queridos hermanos, los seres humanos debemos caracterizarnos e identificarnos por nuestro servicio, y mucho más en la iglesia de Cristo, donde todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. El servicio más humilde en la iglesia debe hacerse para gloria de Dios, y nadie debe enseñorearse sobre otro. El grado de grandeza depende de la plenitud del servicio y de la entrega del yo a Cristo. Cuando entendemos esto, llegamos a la conclusión de que debemos ser siervos todos, independientemente del cargo que se tenga en una iglesia. Iniciando desde el pastor hasta el laico más humilde, todos deben ser siervos y servidores. Y la Biblia recomienda, mediante este mensaje, que Cristo es nuestro modelo y los líderes de la iglesia deben ser ejemplo para los feligreses. De esta manera, así en las palabras del Salvador aprendemos que en la iglesia de Cristo no ha de existir una tal cosa o alguien superior con autoridad sobre otro, sino que debemos ser todos siervos, seguidores de Cristo. La iglesia está en un plano en donde todos nosotros debemos ser humildes y no debemos hacer como los gobernantes de este mundo: oprimir, rechazar, humillar, discriminar al siervo más humilde de la iglesia. Todos debemos mirarnos de la misma manera. El reino de Dios es algo totalmente diferente a las ideas humanas sobre el gobierno. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, en San Juan capítulo 18, versículo 36. El que cree comprender la obra del reino de Cristo a partir del estudio de modelos terrenales procede de la forma equivocada y se mueve en las tinieblas. Es decir, aquel que quiera imitar la autoridad humana y no imitar la autoridad divina procede de forma incorrecta en la iglesia.
Y ese es el problema que estamos viendo actualmente, donde muchos dirigentes se enseñorean sobre los feligreses. Y esto genera choque, división y pérdida de la misión de la iglesia. En 1 Corintios 12:28 leemos que los administradores figuran entre los dones que Dios ha dado a dichas criaturas que son líderes en la iglesia. Pero nos aproximamos más al pleno significado del término de leer la traducción alternativa de la versión de Sabios Consejos, donde se habla de que un administrador es como un padre, es como una guía y como un consejero que cuida a las ovejas. Es decir, aquel que administra debe gobernar bajo el principio del amor como Cristo gobierna desde el cielo y como el Padre Celestial está en su trono, administrando y gobernando a todo el universo. Recordemos también entonces, hermanos, las palabras de Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, donde se exhorta a los pastores o ancianos a no ejercer señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por lo tanto, no puede existir en la verdadera iglesia de Cristo nada parecido a un señor anciano. Ese sería solo uno de los frutos de la impía conexión de la iglesia en el mundo. Aquellos que ven a los líderes como la máxima autoridad y no consideran la máxima autoridad a Cristo, y aquellos que consideran que deben enseñorearse sobre los hermanos humildes por el hecho de que sean ancianos y pastores, están equivocados. Todos somos siervos, queridos amigos y queridos hermanos. Cristo es nuestro modelo, y Cristo, siendo el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, se despojó de su gloria, de su autoridad, de su reinado, de su poder, para poder humillarse en este universo. Y eso nos da un ejemplo claro de que nosotros debemos ser servidores, humildes y sencillos como Cristo. Él es manso y humilde de corazón, dice San Mateo capítulo 11, 29. Y todo ser humano debe aprender la humildad de que el Señor presentó en este mundo. Cristo nos llama a caminar humildemente, con mansedumbre y con sencillez, y a actuar con prudencia contra todas las personas de este mundo, sirviéndoles y dándonos por la humanidad, queridos amigos. La iglesia de Cristo, dirigida por el mismo Señor, es el único lugar de la tierra donde puede hallar expresión plena la libertad, la igualdad y la fraternidad. El apóstol Pedro continúa así diciendo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios también nos aconseja, queridos amigos, según este texto, de que los líderes deben guiar de forma adecuada a los hermanos, pero los hermanos también deben someterse bajo la autoridad divina, mediante la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos, a los pastores, pero siempre y cuando ellos cumplan y guíen a la grey por el buen camino. El problema de las asociaciones seculares formadas y administradas por los seres humanos hoy es que los seres humanos pretenden enseñorearse sobre otros y practican la doctrina del yo, y al practicar la doctrina del yo están viviendo un evangelio incorrecto y no el evangelio de Cristo, que demostró humildad. Queridos hermanos, solo aquellos que tengan el Espíritu de Cristo pueden entender entonces de que la humildad es la base del cristianismo. En la iglesia debe imperar la humildad, la sencillez y la mansedumbre. Cada cristiano que ande con Cristo, que tenga la mente de Cristo, va a entender entonces de que la manera como se puede vivir en este mundo es bajo la humildad de Cristo y tomando el ejemplo de Cristo. Queridos hermanos, el rango, tal como la sociedad lo conoce, es algo ajeno a la iglesia de Cristo.
En la iglesia de Cristo no hay rangos, sino que hay funciones. No existe algo así como el que uno se coloque por encima de otro, o que permita que se lo sitúe o considere de ese modo, o que alguno sea superior a otro. Jesús dijo claramente, entre vosotros no será así. Todos debemos ser siervos. Las palabras del Señor son, pero entre vosotros no será así. Cristo se anonadó, se vació de sí mismo. Por lo tanto, el yo no tiene lugar en su cuerpo, en la iglesia, y no debe tener lugar en los miembros de la iglesia. Dijo a los judíos, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Eso lo dijo en San Juan 5:44, porque los líderes religiosos judíos y los mismos judíos, los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley se enseñoreaban sobre el pueblo. Y al enseñorearse sobre el pueblo se consideraban superiores al pueblo. Pero Cristo les dijo claramente que ellos no deberían enseñorearse sobre los del pueblo, sino más bien ser servidores. También dijo mediante el apóstol Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Queridos hermanos, queridos amigos, el amor no busca lo suyo, también dijo Pablo en 1 Corintios 13:5. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Queridos hermanos, queridos amigos, el verdadero maestro es Cristo, el verdadero médico es Cristo. Y si Cristo cuando vino a esta tierra no se enseñoreó sobre los discípulos, sobre las personas que él administró, ¿por qué nosotros hemos de enseñorearnos sobre los hermanos de la iglesia? ¿Por qué no aprender el don de la humildad y ser sencillos con todos? ¿Por qué no ser siervo y aprender de Cristo? ¿Por qué no vivir una vida como la que vivió Cristo en humildad y en santidad? Queridos amigos, queridos hermanos, el Señor desea que nosotros entendamos de que la autoridad en la iglesia está caracterizada por el servicio y que Cristo es la máxima autoridad y la piedra angular de la iglesia. Solo en Cristo podemos ver el modelo digno de imitar. Cristo demostró ser un verdadero mayordomo y estamos llamados nosotros a ser mayordomos con todos los bienes, con todos los dones, sabidurías y principios que el Señor nos ha regalado para que seamos buenos administradores, buenos servidores y sobre todo buenos siervos, hermanos. Queridos amigos, entre vosotros no será así. Nosotros no debemos enseñorearnos sobre nadie. Por más títulos universitarios que tengamos en la iglesia, todos somos iguales. El hermano más humilde desempeña una labor importante en la iglesia y debemos apreciarla. El objetivo, queridos hermanos, de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo debe cumplir con la triple misión de la iglesia. La misión que Cristo nos encomendó: predicar, enseñar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia. Y si nosotros nos enseñoreamos unos con otros, ¿cómo podremos entonces cumplir con esta misión? ¿Cómo podremos nosotros llevar a cabo la predicación del evangelio si entre nosotros mismos peleamos, condenamos y juzgamos a nuestros hermanos? ¿Cómo nosotros podemos llevar la misión de Cristo si nosotros hablamos mal del hermano y murmuramos con aquel que está predicando? ¿Cómo nosotros podemos cumplir con la misión de Cristo si nosotros discriminamos a los hermanos? ¿Y cómo podemos cumplir con la misión de Cristo, hermanos, si tenemos un mal carácter y no nos parecemos a Cristo? ¿Cómo podemos cumplir con nuestra misión, hermanos, si la hipocresía gobierna nuestra vida? Si hablamos detrás de los hermanos y les decimos de frente que los amamos, pero por detrás estamos hablando mal de él. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con la misión de Cristo
si buscamos nuestros objetivos, nuestras metas y vivimos en el yo y practicamos las doctrinas de este mundo y la sabiduría de este mundo y no la sabiduría celestial? Son preguntas, hermanos, que debemos resolvernos nosotros mediante el estudio de la palabra de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, el Señor desea que nosotros seamos siervos, que nos amemos los unos a los otros, que respetemos a nuestro hermano, que lo apreciemos, que lo honremos y sobre todo, que le sirvamos. Apreciados amigos, el Señor desea bendecirnos, desea darnos su gloria, desea darnos su Santo Espíritu, pero para recibir el Espíritu de Cristo debemos dejar nuestro yo, el yo que nos está haciendo daño, el yo que está destruyendo nuestra iglesia, que está destruyendo nuestra grey, y el yo, queridos hermanos, que está acabando con el Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, el yo fue fundado por el mismo Satanás cuando quiso ser igual a Dios Padre en el cielo. Y él dijo: subiré hasta las alturas de los cielos y crearé mi reino. La doctrina que el enemigo trajo a este mundo es una doctrina que está haciendo daño en la iglesia y debemos erradicarla. ¿Cómo erradicar entonces la doctrina del yo y cómo ser siervos? ¿Cómo aprender de la humildad de Cristo y cómo vivir como Cristo? ¿Cómo tener la mente de Cristo, queridos hermanos? Apreciados amigos, para poder nosotros vivir como Cristo, necesitamos doblar rodillas. Porque esa es la manera como podemos vencer la tentación. Esta es la manera como podemos aprender humildemente de Cristo y entender de que nosotros somos siervos y no somos superiores a nadie. Queridos amigos, el Señor desea que cumplamos su misión. Y estamos viviendo los últimos días de este mundo y estamos distraídos. Estamos distraídos, no hemos cumplido con la misión que Cristo quiere que cumplamos. Cristo no ha venido, queridos hermanos, queridos amigos, por nuestra actitud, porque no tenemos su carácter y debemos prepararnos para ser siervos. Y cuando tengamos entonces el carácter de Cristo, somos verdaderos hijos de Cristo, verdaderos hijos del Padre Celestial. Queridos amigos, queridos hermanos, con este mensaje yo quiero decirles que Cristo espera que cumplamos su misión, pero debemos aprender entonces de su humildad, de su servicio, y entender que la autoridad de la iglesia está en Cristo, no en los seres humanos. Puesto soy en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Porque Cristo mismo fue la persona que nos dio ese ejemplo. Queridos amigos, deseo que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.